Hay muchas cosas que hablar, muchísimas cosas que hablar. Es un solo día, Hag Shavuot. Es el día de la entrega de la Torah. Es un día tan importante para nosotros. Nuestros sabios dicen en el Tratado de Shabbat, hablan sobre una especie de duende que vio a, a Rabba que se estaba ocupando de la Torah. Y tanto le molestó que le empezó a brotar sangre de los dedos y le dijo, si tú tanto apresuramiento tienes en tu... ¿Por qué? Porque tú has hecho Naseh Benishma, has hecho hacer primero y después escuchar. Eh, ¿Para qué tanto apresuramiento si todavía tú apenas estás empezando? Este tema de apresurarse, de hacer las cosas con no esperar a otro momento, o sea, apurarnos en lo que es el servicio a Shem. Esto fue para nosotros una cosa muy importante en el momento de recibir la Torah. Y esto es una de las cosas que nos dio el mérito de poder recibirla. Pobre de nosotros si hubiéramos rechazado con una respuesta dudosa y hubiéramos tal vez postergado recibir la Torah para otro momento. Cuando Hashem fue a todos los pueblos a ofrecerle la Torah, si nosotros hubiéramos dicho, no, ahora no sé, o alguna cosa por el estilo. En cambio nosotros dijimos, Naseh Benishma, nosotros dijimos, vamos a hacer y después vamos a escuchar, y eso fue la puerta para poder recibir la Torah. Y así es el camino distinto del mal, que cuando llega una persona con un despertar especial, y él decide, una persona de repente le agarra vamos a decirlo, un ataque de teshuva, un ataque de arrepentimiento. Ahora él decidió que va a comprometerse a hacer tal cosa. Y, y entonces él está dispuesto a comprometerse a hacer una cosa con Hashem, pero viene el instinto del mal y le dice, paciencia, paciencia, no te apures mucho, no te apures demasiado. Al menos espera hasta mañana para empezar. Como las dietas, ¿no? Las dietas siempre decimos empezamos mañana. No, yo voy a hacer una misma. Por ejemplo, quiero estudiar Daf Yomi. Quiero estudiar una hoja de Gemara por día. Entonces, yo digo, muy bien. No, ahora no puedo empezar porque estamos en el medio del Tratado de Yomá. Estamos en la hoja 30 y algo. Y no, vamos a esperar a que empezamos el próximo tratado, Rosh Hashanah. ¿Cuándo empezamos? Empezamos dentro de un mes y medio. Dentro de un mes y medio voy a empezar a estudiar. No, no. Empiezo hoy, no importa si estoy en el medio del tratado. Si yo tengo ahora el despertar para estudiar, empiezo hoy mismo. No espero nada. Pero el instinto del mal me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Mañana puedes empezar. ¿Por qué? Porque cuando es una cosa buena que nosotros vamos a hacer, al instinto del mal le molesta y entonces él quiere que lo posterguemos. Mañana va a aparecer otro motivo para qué, para postergarlo un poquito más. Hoy, hoy no empezamos, si nosotros decidimos empezar hoy, entonces ya no hay excusa, no hay absolutamente nada. Pero si nosotros lo dejamos, bueno, ya mañana va a haber otra excusa para dejarlo y pasado mañana otra excusa y quién sabe cuándo vamos a empezar.
En este caso no hay que usar paciencia, en este caso hay que moverse de inmediato cuando se despierta algo. Y esto es lo que dicen en forma de, a ver, en forma un poco de broma, se dice, eh, bet, a ver, Betse y Lahem Bamalek Mahar. Y vamos a salir a pelear con Amalek, ¿cuándo? Mañana. Todo el asunto mañana tiene que ver solamente con Amalek. ¿Por qué? Al instinto del mal también se lo llama mañana. ¿Por qué se lo llama mañana? Porque él quiere que dejemos todo para mañana. No quiere que hagamos nada de las cosas que tenemos que hacer, que ninguna cosa la hagamos ahora. Y esto vamos a ver con qué se compara. Vamos a traer un ejemplo sobre todo esto. Durante muchos años había un ladrón, un delincuente muy fuerte, que él traía miedo a todos los habitantes del reino. No solamente que robaba, también mataba gente. Él agarraba a personas inocentes, les robaba su dinero y algunos de ellos también los mataba. Y por supuesto que el rey tenía una prioridad número uno que era encontrar a este delincuente, encontrarlo, capturarlo y traer tranquilidad a su reino. Y después de mucho perseguirlo y con mucho esfuerzo consiguieron atraparlo los soldados del rey y lo metieron en la cárcel. El rey mismo, él fue el que participó del juicio y después de un juicio corto lo sentenciaron a la horca. Bien, una piedra muy grande en el medio de la plaza central de la ciudad y sobre la piedra esa pusieron todo el asunto de la horca y ya estaba ahí el Talián. Talián es el que hace Talía. Talía es horca y Talián es el ahorcador. No sé cómo se llamará en español, el verdugo será el que lo va a ahorcar. Bueno, él ya estaba preparado para matar a esta persona. El rey, el rey, por supuesto quería ver con sus propios ojos el final de este delincuente, que era fue tan buscado y hizo tantos engaños a todo el mundo. Él estuvo ahí presente en el momento y se sentó en un lugar especial que le prepararon. Y había mucha gente que había venido de todas partes para ver qué iba a pasar con este hombre. El hombre estaba atado de pies y manos, estaba bien encadenado, bien custodiado, y estaba ahí listo frente a la cuerdita para que lo iban a colgar. Y el colgador se acercó a él y le dijo en los oídos, le dijo lo que le esperaba. Y le dijo que según la ley del país, él tenía permiso para pedir 3 cosas, las 3 últimas cosas, antes de que lo maten. El primer pedido es qué quería comer, el segundo qué quería tomar y el tercero dónde quería que lo entierren. Bien. El hombre, ¿qué dijo? Con ojos muy pícaros y muy engañador. Dijo, yo quiero comer trozos de sandía. ¿Abatiaj? ¿Abatiaj? Preguntó el colgador. Nosotros no tenemos abatiaj ahora, no tenemos sandías ahora, estamos en invierno. Pero yo quiero comer sandía, dijo el acusado. Y si no hay ahora, no me importa a mí esperar hasta que haya sandías. Tengo mucha paciencia. Bien. Alrededor del rey y todo su corte, ellos estaban un poquito confundidos. Y empezaron a buscar
se miraban unos a los otros qué hacer. Hasta que llegó ahí a la plaza central, llegó un hombre con un libro de leyes muy gordo, que era el libro de leyes del reino, y el mismo rey empezó a investigar. Unos minutos pasaron y con el rostro del rey todos se dieron cuenta de lo que pasaba, que este hombre era muy inteligente. Él consiguió engañarlos otra vez. La ley decía que para sacar a matar tenían que, o sea, para que se pueda concretar la muerte de esta persona, ellos tenían que cumplir sus deseos. Si no se cumplían estos 3 deseos que esta persona pedía, específicamente sobre lo que le dijeron, entonces no podían matarlo. Así que había que esperar al verano para que lleguen las sandías, y de esta forma, de esta forma iban a poder matarlo. Entonces lo volvieron, el hombre estaba riendo, estaba re contento, pero lo volvieron a la cárcel durante 6 meses más. Pasaron los meses, fijaron otra fecha para colgarlo, y otra vez todo el mundo estaba ahí en la plaza de la ciudad. Bien, primero le dieron la sandía para que coma, la comió con mucha hambre, Baruch Hashem, y después preguntó qué quería tomar ahora. Esta era la pregunta, ¿qué quería tomar? ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué quería tomar? Dijo, yo quiero un vaso de agua de nieve. Wow, muy bien. Así contestó, agua de nieve. ¿Qué es eso? ¿De dónde vamos a sacar agua de nieve? ¿En el medio del verano? Agua de nieve. La nieve está en invierno. Bueno, tal vez si se hubieran dado cuenta, hubieran ido al Monte Hermón, que en verano hay lugares donde hay nieves eternas. Bueno, pero si hacen eso no va a tener gracia el relato, ¿no es cierto? Así que para que el relato tenga gracia, ahora otra vez, no tenemos solamente la nieve está en invierno. Y el hombre dijo, no, yo no tengo ningún problema, tengo todo el tiempo del mundo, tengo mucha paciencia y puedo esperar 6 meses a que se cumpla mi segundo deseo. Bueno, ahora no tuvieron que ir a buscar libros, ya sabían cuáles eran las leyes, y bueno, tuvieron que esperar, lo encerraron otra vez. Consiguió engañarlos de vuelta a este hombre y lo llevaron, y a los 6 meses otra vez lo trajeron, le dieron el agua de nieve, perfecto, y ahora había que contestar la tercera pregunta. ¿Cuál va a ser la tercera pregunta? ¿Qué es lo que va a querer este hombre ahora? ¿Dónde va a querer que lo entierren? Ya se cumplieron sus pedidos, ¿y dónde va a ser enterrado? Dijo el hombre que ahora esta es la respuesta más simple, dijo. El lugar donde me entierran, esto es lo más simple de todos. Dijo, yo quiero ser enterrado al lado de la tumba de nuestro rey querido y alabado. El rey estaba vivo. Y, por supuesto, las palabras señalaban al rey, que estaba ahí sentado, esperando que maten a este hombre. Le dijeron, ¿pero el rey está todavía vivo? Le dijeron. Digo, nosotros queremos que el rey siga vivo por muchos años más, y que muera con, ¿cómo dice? Estamos esperando mucho tiempo hasta que muera y que lo entierre. Dice, esto está muy bien, dijo el delincuente, está muy bien, y yo no estoy apurado. Yo estoy dispuesto a esperar y tengo muchísima paciencia y todo el tiempo del mundo. Bueno, no hay duda que la paciencia es una cualidad muy buena. El Hafez Haim dice que la paciencia nos salva del lashon hará
nos salva de la maledicencia, nos salva del enojo, nos salva de muchísimas cosas. Y no solamente eso, dice el Hafez Haim, que la persona que tiene paciencia se alarga su vida. Pero no es lo que estamos hablando acá. Acá está hablando Rabbi Shlomo Levinstein y nos trajo este relato para ver qué pasa con el apresuramiento y la paciencia. Dice, la persona que tiene el mérito de aplicar en su vida, tener esta cualidad de la paciencia, es considerada una persona positiva. Como todas las buenas cualidades que se pueden aprovechar para bien, o lamentablemente no para tanto. Pero hay veces donde se revela que la paciencia muy grande tiene su origen en el instinto del mal. Una persona quiere adelantar, quiere elevarse en Torah, en temor a Hashem, pero hay una voz pequeñita que le sopla al oído y le dice, ¿para qué corres? ¿Qué apuro tienes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tan rápido? Paciencia, paciencia, no vayas, quédate tranquilo, quédate en la cama, no te levantes, tienes que hacer misbot. No, ¿para qué? No hay ninguna duda que muchas veces esa es la voz del instinto del mal que viene a nosotros, que de esta forma consigue inclinarnos, consigue dejarnos quietos en nuestro lugar, en nuestra situación, y no nos da la posibilidad de adelantar, de elevarnos, de abrirnos hacia Hashem. Y por supuesto que el consejo es para el cumplimiento de la Torá, para todo lo que tiene que ver con acercarnos a Hashem y elevarnos, es que tengamos poca paciencia. Ese es el consejo. Bien. Pasamos a otro punto, en forma rapidita. Una cosa muy particular. El monte Sinai donde nosotros recibimos la Torá, tiene 3 nombres. Así lo trae Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich en su libro Abnei Makom. La Gemara en el Tratado de Shabbat nos explica que el monte Sinai tiene 3 nombres. Uno es Sinai, el que nosotros conocemos. Otro es Horeb. Aparece en la Torá, el monte Horeb. Aparece en los 6 recuerdos o en los 10 recuerdos. Que no olvidemos lo que nosotros recibimos en el monte Horeb. Y hay otro nombre más que se llama Parán. El monte Sinai es el monte donde descendió el odio de los pueblos del mundo sobre nosotros. Y vamos a ver por qué. ¿De qué odio me está hablando? Porque la palabra Sinai, el monte Sinai, se pronuncia igual que la palabra Siná. Siná, que quiere decir odio, aunque se escribe diferente. Y la pregunta es, ¿quién odia a quién? Esto pregunta Rabbi Shlomo Levinstein. En el momento de la entrega de la Torá, Akadosh Baruj Hu odió a los otros pueblos porque no quisieron recibir la Torá. Ellos preguntaron qué estaba escrito en la Torá y se negaron a recibirla. Y esto produjo un odio. Pero hay otras explicaciones al respecto. En el libro Besifre Adrush, a ver, no sé en qué libro está hablando, aparece otro tema de odio. Y también esto surge justamente después del acontecimiento del monte Sinai, donde
Todos los pueblos nos odiaron a nosotros, ¿por qué? Justamente porque recibimos la Torá. Entonces por eso fuimos odiados. Los nazis, Max Shemov y Sihran, que sea borrado su nombre y su recuerdo. Ellos colgaban 10 Yudim 2 veces al año. Aparte de todos los asesinatos que hubo después. Pero al principio ellos colgaban 10 Yudim 2 veces por año. En Purim y en Hag Shavuot. En Purim, ¿por qué? Porque Israel mató, los Yudim mataron a los 10 hijos de Amán. Entonces, como venganza, ellos mataban 10 Yudim, colgaban 10 Yudim, porque también los 10 hijos de Amán fueron colgados. Y en Hag Shavuot, por los Aseret Adiberot, por los 10 mandamientos que recibimos en el monte Sinai. Ellos no podían soportar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a causa de ellos quedaron estáticos, quedaron inmóviles y no pudieron elevarse más. Se quedaron sin los 10 mandamientos. Con eso se quedaron y terminó ahí. ¿Y cuál es el problema de ellos si nosotros recibimos los 10 mandamientos? ¿Por qué nos tienen que odiar? ¿Cuál es el motivo para odiarnos? Ellos tenían una queja contra el pueblo de Israel. Si ustedes no hubieran recibido la Torá, entonces ustedes saben qué mundo lindo podríamos tener. Tendríamos una selva, una verdadera selva, donde, por supuesto, la ley del más fuerte, sin duda. Habría asesinatos a la luz del día, en cualquier parte. Habría ladrones, robos por todas partes, sin límite, sin nadie que detenga a nadie. ¿Por qué ustedes vinieron con palabras de reproche, palabras de Hashem, como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio? ¿Para qué? ¿Para qué hicieron todo esto? Esto era el odio de los pueblos contra nosotros. Y por esto, Hag Shavuot, en Hag Shavuot ellos colgaban 10 Yudim que no tenían ninguna culpa. Simplemente por eso, porque recibimos la Torah. Agrega el Rab Ehrenreich y dice que Sinai, el nombre del monte Sinai, esto viene a señalar el odio, Siná, el odio de todos los pueblos contra nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué un odio tan grande que ellos piden exterminarnos? Bueno, eso nosotros lo sabemos. En la Haggadah de Pesach leemos todos los años, en la noche del Seder, leemos que en cada generación vienen pueblos, se levantan a exterminarnos, y lo vemos y lo sabemos. ¿De qué manera estos pueblos vienen a tratar de exterminarnos? Hashem nos guarde. Hay dos formas, dos sistemas, vamos a decir, que ellos tienen. Un sistema, ¿cuál es? Es el exterminamiento físico. Que esto lo vimos en los campos de exterminio, campos de concentración, cámaras de gas, lo vimos en matanzas que hubo en todos los tiempos, lo vemos con los misiles y con todo lo vemos hasta hoy en día lo estamos viendo. ¿Cuál es el segundo sistema? El segundo sistema tiene que ver con el tercer nombre. Este sistema, el primer sistema que vimos tiene que ver con Horeb, con el monte Horeb, que Horeb quiere decir Jurban, quiere decir exterminación, destrucción.
Pero el segundo sistema tiene que ver con la palabra Parán, el monte Parán. ¿Por qué el monte Parán? Parán viene de la palabra per. Per quiere decir esplendor, belleza. Darle al pueblo igualdad de méritos y acercarlos. Esto es lo que hicieron los pueblos de Europa hace 200 años, que le dijeron a los Yudim: ustedes son iguales, somos todos iguales, tenemos que estar juntos, tenemos todos los mismos derechos. ¿Y esto qué trae? Esto provoca la asimilación, provoca que nos juntemos con otros pueblos, que nos mezclemos con otros pueblos y que perdamos nuestra fe en Hashem y que lamentablemente, lo aleno, que no pase esto, que nos apartemos del estudio de la Torá y que nos alejemos de Hashem. Entonces vienen ellos a acercarnos, a traernos junto a ellos, y esto puede ser peor, mucho peor, que la destrucción física. Todo esto aparece en los nombres del monte Sinai. Sinai viene a mostrar odio. Horeb viene a mostrar Jurban, o destrucción. El hecho de que los pueblos intentan destruirnos físicamente. Y Parán, como dijimos, viene a señalar el Per. Per es la belleza, el esplendor. Y estas pruebas contra el pueblo de Israel, al acercarnos a ellos, es muy peligroso, y es lo que hoy en día se puede ver en la sociedad, por ejemplo, en los Estados Unidos. Que Estados Unidos, todo lo que es el materialismo en extremo que existe en los Estados Unidos, esto hace que la población judía se integre a la sociedad. Y esta integración provoca mucho, a pesar de que hay yeshivot, y hay kolelim, y hay sinagogas muy fuertes, y hay rabinos muy, muy importantes, pero a pesar de todo, la mayoría de la gente está embelesada con el dinero, con los lujos, con las cosas sobrantes, integradas a una sociedad que lo único que le interesa es eso, justamente. Y entonces eso provoca una destrucción muy grande, que eso se ve a largo plazo, a medida que la gente se van mezclando unos con otros, y va desapareciendo la base de nuestro pueblo. Lo aleno. Algo parecido encontramos en la Gemara, en el Tratado de Megilá. Y nos habla sobre Ahasverosh y Amán. El rey Ahasverosh y Amán, que era su ministro. ¿Y esto con qué se compara? Se compara con dos personas que uno tenía un monte en su campo y el otro tenía un pozo dentro de su campo. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué es lo que aprendemos de acá? Ahasverosh, él quería exterminar a los Yudim. ¿De qué forma? Que ellos se asocien a su banquete, que ellos, el banquete que él había hecho en el tercer año de su reinado, entonces los quería levantar, los quería elevar, los quería poner junto a ellos, y con el nombre Per, con belleza y alabanza. En cambio, Amán quería exterminar, matar a todos. Es como que Ahasverosh los levantaba y Amán los quería hundir. Uno tenía un monte y otro tenía un pozo. Y ahí nosotros vemos que los que se comportaron con nosotros como Parán, como utilizando la belleza, tratando de acercarnos a ellos, ¿para qué? Para que lo aleno, abandonemos nuestra fe y toda nuestra cultura y todo nuestro apegamiento al Creador. Y por otro lado estaban los que se movieron de la otra forma, como Horeb, como haciendo un Jurban, tratando de destruirnos. Esto lo vemos en todo el tiempo. Lo vemos todos los tiempos, y tenemos que cuidarnos, por supuesto, de las dos cosas, para que ninguno de ellos, que Hashem nos salve de la mano de todos ellos, para que podamos seguir acercándonos a Hashem todo el tiempo. Nos vamos ahora dejamos el monte Sinai
seguimos en el monte Sinai porque vamos a seguir hablando de la entrega de la Torá. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros, cuando llegó el momento de la entrega de la Torá, lo primero que hicimos fue decirle a Hashem, haremos y escucharemos. Esto fue lo primero, haremos y escucharemos. Después está escrito que Hashem nos dice, a ver, vamos a ver cómo nos dice, a ver si lo dice aquí. Nos trae una Gemara también en el Tratado de Shabbat. Dijo Rababdimi, el hijo de Hama, hijo de Hasa, nos enseña que Hashem arrancó el monte Sinai, lo sacó de su base, lo puso encima del pueblo y le dijo, si ustedes reciben la Torá, muy bien, si no, ahí estará su sepultura. Ahí va a estar su sepultura. La idea de Hashem, ¿cuál fue la amenaza de Hashem? Hashem agarró, levantó el monte y lo puso sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel abajo, y les dijo, reciben la Torá, muy bien, si no la reciben, ¡blum!, los aplastó a todos. Y acá van a morir. Ahí estará su sepultura. Y hace falta entender por qué está escrito ahí estará su sepultura, vuestra sepultura, y no está escrito aquí estará vuestra sepultura. Estaban ahí, Hashem estaba ahí al lado de ellos y les dijo o aceptan o van a morir todos. ¿Por qué ahí y no aquí? Dijo Rabbi Rubén Karelinstein, todo esto lo trae Rabbi Shlomo Levinstein. Estamos con el libro de Rabbi Shlomo Levinstein. Acá lo trae en nombre de su maestro, Rabbi Rubén Karelinstein, cuenta que había una posibilidad de decir que después de 3000 años, o sea, ¿cuándo después de 3000 años? Por ejemplo, ahora. Estamos más de 3000 años de la entrega de la Torá. Nosotros podremos pensar que si no cumplimos la Torá, entonces no sería tan terrible. ¿Qué problema hay? Hace 3000 y pico de años, Hashem le dijo al pueblo de Israel, si cumplen la Torá está muy bien, si no, aquí va a ser su sepultura. Aquí, pero dentro de 3000 años no. Por eso vamos a ver que a Joshua le dijo, si ustedes reciben la Torá, está muy bien, pero si no, no vayan a pensar que en el año 5781 tú vas a poder liberarte de la Torá. No lo pienses, porque también dentro de 3000 y pico de años, ¿sí?, ahí va a estar tu sepultura si no se apegan a la Torá como tiene que ser. Quiere decir, por eso nosotros decimos que todos los años recibimos la Torá. No solamente la recibimos en el 2448, sino todos los años recibimos la Torá. Y la pregunta que acá no hace en este momento, habría que buscarla donde está, porque es una pregunta. Si el pueblo dijo, Nase Benishma, haremos y escucharemos, ¿para qué hace falta que Hashem nos amenace y nos diga, si la reciben está bien, y si no, ahí va a estar la sepultura? No haría falta. Por eso dijeron, Nase Benishma, vamos a hacer y vamos a escuchar. ¿Para qué? Eso lo preguntan los sabios, pero no está en las cosas que preparé para decir hoy. De todas formas, en todo tiempo y en todo lugar, si el yudí trata de vivir sin Torá, tiene que saber que la Torá es para nosotros como el aire, Ki em hayeinu, porque es nuestra vida. Es como un pez sin agua, somos nosotros sin la Torá. Y ahí va a estar nuestra sepultura, lo alenu, si nosotros nos apartamos de la Torá. Toda la gente que vive sin Torá, no vive sin Torá, muere sin Torá. Lo que pasa es que el instinto del mal le hace creer que vive bien y que no piense que vive bien. Si una persona que vive sin Torá, realmente se pone a pensar, se pone a analizar de qué manera está viviendo o de qué manera está muriendo, se va a dar cuenta todo lo que el vacío que existe sin Torá.
Y no estoy aconsejando a nadie, porque yo no estoy buscando gente que no estudie, estoy hablando con gente que estudia. Nosotros que estudiamos sabemos cómo la Torá llena cada espacio y cada palabra de Torá es una cosa que nos trae una felicidad sin límites. Nos da vida y sin Torá no hay. De acuerdo a lo que estamos hablando, nosotros podemos decir, cuando dice ahí será tu sepultura o vuestra sepultura, si una persona empuja el estudio de la Torá, ¿qué quiere decir? Lo deja para otro momento, o deja para otro momento el cumplimiento de los preceptos, y en lugar de que sea aquí y ahora, lo deja para allí. Entonces, él está trayendo para sí mismo que allí sea su sepultura espiritual. ¿Por qué? Porque está desplazando la Torá. El estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos no se posterga. Cuando está escrito, cuando viene un precepto a tus manos, no lo dejes fermentar, no se puede postergar. Y una señal sobre esto nos la traen en los escritos. Pero antes de hablar sobre esa señal, vamos a hacer una pequeña introducción. Y vamos a decir que la Torá se escribió en muchas התורה נכתבה במקרים רבים באופן שללא לימוד מעמיק אינו מובן. La Torá está escrita en muchos lugares, muchísimos lugares, de forma de que si no profundizamos en el estudio, no entendamos absolutamente nada. Hay muchos lugares. Una persona puede venir y decir, yo leo la Torá, la leo traducida al español, traducida al ruso, traducida al no sé qué idioma, y yo entiendo absolutamente todo. No le creas. La Torá dice, Igata umatzata tamin. Te esforzaste y encontraste, cree. No te esforzaste y encontraste, no creas. No. Si no te esforzaste y encontraste, lo igata umatzata al tamin. No le creas. ¿Por qué? Porque para poder entender y para poder encontrar los secretos de la Torá tenemos que esforzarnos. Para poder entender lo que está escrito en la Torá hay que profundizar. No porque sí, Rashi explica toda la Torá. ¿Por qué la explica? Porque sin la explicación de Rashi no podemos entender la mayoría de la Torá. Y entendemos la explicación de Rashi y a veces necesitamos explicar la explicación de Rashi también. Bueno, y puede venir alguien y decir que no, yo leo la Torá y entiendo todo. No, esto no hay. Bueno, vamos a ver después por qué. No sé cuándo. Dijo que vamos a ir a un ejemplo primero, pero no sé dónde va a hablarnos sobre. Dijo que había ya me perdí, no sé ni dónde estaba. A ver, aquí estaba. Dijimos que en los escritos debe ser en los Teilim, o en Mishle, o en Kohelet, vamos a encontrar una prueba de esto, de que no se deja fermentar los preceptos. Está escrito, cuando viene un precepto a ti, altas micena, que no lo hagamos fermentar como el pan que dejamos fermentar cuando no espesas, por supuesto. A ver, dijimos que la Torá en muchos lugares está escrita de forma de que sin profundizar no la entendemos. Entonces, hay muchas leyes que nosotros, nuestros sabios nos enseñan de acuerdo al pi amidot she'atorah nidreshet ba'em. Kemo kal vajomer. Hay muchas cosas, muchas leyes que la Torá nos enseña de acuerdo a determinados sistemas de estudio. Hay sistemas de estudio que va de lo más simple a lo más complicado. Hay sistemas de estudio que va porque encuentro la misma palabra en dos lugares
y entonces de un lugar aprendo para el otro, que eso se llama Gesera Shabá, o hay Klaluprat, que quiere decir lo general y lo particular. Bueno, hay muchos sistemas. Kal Vajomer es lo que dijimos antes, de lo simple a lo complicado. Eso puede entenderse como una deducción lógica, que si acá pasa tal cosa y acá pasa tal cosa, entonces acá va a pasar tal cosa, eso es una deducción. Bien, muchos sistemas. Pero hay también versículos en los que de repente nosotros leemos una cosa y la explicación es inversa. Es completamente. Nosotros leemos en una forma superficial y nuestros sabios nos enseñan que la profundidad del versículo cambia completamente la esencia del versículo. Y la pregunta que hace Rabbi Shlomo Levinstein: ¿por qué la Torá no se escribió de una forma simple y clara que tenga una sola forma de verse? ¿Por qué hace falta ocuparse para entender las palabras? ¿No podía habernos hecho a Hashem un favor muy grande y que toda la Torá sea simple de entender? Vamos a contestar esto con un ejemplo. Una persona va al juzgado y le dice: señor juez, sálveme por favor. Mi vecino, este que está acá, es un ladrón y me robó una caja muy grande llena de diamantes. El juez le pregunta al vecino y le dice: ¿tú robaste la caja esta de diamantes? Y el vecino contesta: Mapitón, no, seguro que no. ¿Acaso yo soy un ladrón? Pregunta el juez: ¿tú tienes en tu casa una caja grande llena de diamantes? Y el vecino dice: sí. ¿Y de dónde la sacaste? Esa caja es mía desde hace muchos años. ¿Y entonces por qué tu vecino dice que tú se la robaste? Yo no lo sé. Pero es mía, pregúntele a él por qué dice que yo se la robé. Porque, tal vez porque la quiere, pero es mía. ¿Cómo se puede saber de quién es? Esa es la pregunta. En verdad, ¿cómo sabemos de quién es? ¿A quién le pertenece esta caja? ¿Quién de los dos está diciendo la verdad? ¿Y quién es un mentiroso, por supuesto? Dijo el juez: tráigame por favor la caja aquí. O sea, le dice al vecino que él tenía la caja en su casa: tráigame la caja aquí, quiero verla. Y entonces vemos que la caja tenía un candado con un código. Dijo el juez: acá nosotros tenemos una señal fuerte. El que sepa cuál es el código secreto seguramente es el dueño de la caja. Akadosh Baruj Hu nos dio a nosotros la Torá. Vamos a ver qué nos enseña este ejemplo. Akadosh Baruj Hu nos dio la Torá, y si Hashem hubiera escrito la Torá en forma simple, si todo estaría escrito en una forma revelada, cualquier persona, sea judía o no sea judía, cualquier persona, sea inteligente o sea ignorante, todos podrían tomar la Torá y mirar de lejos con soberbia y decir: yo entiendo todo lo que está ahí. Pero por supuesto lo haría sin temor y sin santidad. Esta es una de las causas por la cual Akadosh Baruj Hu nos dio la Torá como una caja cerrada, y no con diamantes, con cosas mucho mejor que los diamantes. Hace falta abrirla con un código. Hace falta un código secreto. ¿Cuál es el código secreto? El estudio, la profundización, la constancia, la dedicación, el esfuerzo. Akadosh Baruj Hu nos dio 13 cualidades con que la Torá nos exige.
En realidad son 48 adquisiciones para recibir la Torá, así dice el Pirkei Avot. Acá debe estar hablando de los 13 principios de la fe, supongo, o de las 13 cualidades de Hashem. También nos dio a nosotros en la Torá 4 formas de entenderla: Pshat, Remes, Drash y Sod. Pshat quiere decir la explicación simple. Nosotros leemos Anoji Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios, y esta simple, yo soy Hashem tu Dios, pero también está Remes, la señal, también está Drash, que es la disertación, y también está Sod, que es el secreto. Y todo esto lo dio a Akadosh Baruj Hu solamente a nosotros. Es un código secreto para poder abrir esta caja que tiene todas las riquezas del mundo, que la tenemos nosotros, y esto es lo que señala nuestra Torah. Hay otra finalidad adicional sobre el tema de que la Torah esté oculta, que la Torah esté difícil, que es lo que leímos en la perashá pasada, Imbe Hakutai Teleju. Si nosotros vamos a ir por sus leyes, ¿de qué está hablando? El esfuerzo, esforzarnos en la Torah, amal a Torah, esforzarnos en la Torah. Hace falta esforzarnos, hace falta profundizar, como trae la Gemara en el Tratado de Berajot. Bemiatamotse Hamá Shel Torah. ¿De dónde nosotros podemos sacar el secreto de la Torah? Bemishemeki Halav Sheyanak Misde Imo Alea. Bueno, acá es muy metafórico, dice, del que Meki Halav Sheyanak, el que puede sacar la leche que amamanta del pecho de su madre. Akadosh Baruj Hu quiere hacernos merecedores, que el pueblo de Israel sea merecedor de una recompensa muy grande por el esfuerzo, por esforzarse en la Torah. Y esto es lo principal en el estudio, esforzarnos. Si una persona se sienta a estudiar Gemara como si estuviera leyendo Teilim, como si estuviera leyendo Salmos, sin esforzarse, entonces seguro va a recibir premio. Akadosh Baruj Hu le va a dar la Torah, él va a recibir recompensa, pero la recompensa por el estudio de la Torah con esfuerzo va a ser mucho más grande. Y para poder hacernos tener mérito en el estudio de la Torah, en el esfuerzo en la Torah, y para que nuestra recompensa sea mayor, Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah de esta forma, nos la dio en forma oculta, para que nosotros podamos descubrirla. En el momento que Moshe Rabenu subió al cielo, sabemos que Moshe Rabenu subió al monte Sinaí a recibir la Torah, a estudiar toda la Torah, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. En el momento que Moshe sube al cielo, le dijeron los ángeles, los ángeles no le dijeron a Moshe, le dijeron a Akadosh Baruj Hu, le hablaron a Hashem, ¿y qué le dijeron? Ribono shel olam, Señor del mundo, ¿qué tiene que hacer acá un nacido de mujer entre nosotros? Así dice la Gemara en el Tratado de Shabbat. ¿Qué es esta expresión, un nacido de mujer? Moshe Rabenu nació de su madre, Yochebed, ¿no es cierto? Yochebed fue la que engendró a Moshe. Y todos los ángeles son creaciones celestiales. Ninguno nació de su madre. Por eso la expresión de los ángeles. ¿Qué tiene que hacer un nacido de madre entre nosotros? Moshe Rabenu estaba en el cielo. Estaban millones y millones de ángeles ahí. Y de repente aparece Moshe. Dice, acá estoy, soy yo. Y los ángeles le preguntan a Hashem, ¿qué tiene que hacer acá este señor?
Le dijo Hashem a los ángeles, ¿este señor vino a recibir la Torá? Le dijeron los ángeles, Riboino Sheloilom, la Torá es tan preciada, tan querida, tan oculta. O sea, tanto la quieres tú que la guardaste, la ocultaste durante 974 generaciones antes de la creación del mundo. La Torá estuvo guardada por Hashem. Y tú ahora se la quieres dar a una persona, a alguien de carne y hueso. Ma enosh kitis kerenu, ¿qué es la persona para ser recordada? Uben Adam ki tifkedenu, y qué es una persona frente a nuestras funciones. Hashem Adonenu ma adir shimcha bechol haaretz. Hashem, nuestro Señor, qué fuerte es tu nombre en toda la tierra. Asher tená o deja a la Shamaim, y que tus cualidades, tus virtudes llegan hasta el cielo. Así dice la Gemara en el Tratado de Shabbat. Hace falta entender. Después de que ya es sabido que la Torá va a ser entregada al pueblo de Israel, ¿por qué trataron los ángeles de impedirlo? Si ya sabían, Hashem decidió que la Torá va a ser entregada al pueblo de Israel. Los ángeles ya lo sabían. Ahora quieren impedirle a Moshe llevarse la Torá o hacerle cambiar de opinión a Hashem. La opinión es de Hashem. Los ángeles no opinan. Los ángeles son maquinitas que aceptan la palabra de Hashem y nada más. No pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué los ángeles trataron de impedirlo para que la Torá se quede en el cielo? El Magid Midubna nos va a contestar la pregunta y por supuesto, como es costumbre de él, siempre nos va a contestar con un ejemplo. Un sabio muy grande era el rabino y el legislador en una ciudad también muy grande. Toda la gente de la ciudad estaban felices con él. Era para ellos el consejero, era para ellos la guía, era todo para los habitantes de esa ciudad. Pero este rab tan querido por todos llegó a la ancianidad y entonces él quería descansar un poco. Estaba en una ciudad muy grande, le daba mucho trabajo y él ya estaba viejito y ya no podía esforzarse, y con tanta gente a la que tenía que contestar preguntas, dar consejos, ayudarlas, y él quería un poquito dedicarse a su familia y poder sentarse tranquilamente a estudiar en el tiempo que le quedaba, a que yo le dé hasta los 120 años. Por eso se le ocurrió tal vez escribir una carta a una ciudad pequeña que estaba próxima a la gran ciudad, a ver si lo recibían como rabino y como legislador en esa ciudad pequeña. Ahí, por cuanto que había poca gente, entonces él podría sentarse con tranquilidad a estudiar. El rab llamó a la gente de su ciudad y les preguntó si ellos aceptaban que él los abandone. Y ellos lo miraron, ellos sabían, lo querían mucho al rabino. Era muy importante para ellos. Y él les explicó cuál era el motivo por el cual él necesitaba cambiar de lugar. La gente de la ciudad le dijo que el rab haga lo que sea mejor para él, lo que él sienta mejor para él, porque también ellos quieren lo mejor para él. Y el rab escribió la carta a la ciudad pequeña, avisando que él quería buscar un lugar en una ciudad como esa, quería un puesto más tranquilo, y la ciudad lo aceptó, se alegraron mucho de tener el honor de recibir a un rab tan importante, y enseguida eligieron unas personas que con algunos carruajes
mandaron a buscarlo a la gran ciudad, fueron a la casa del Rab. ¿Para qué? Para traerlo hacia la ciudad pequeña con muchos honores. Cuando ellos llegaron con sus carretas y con sus cocheros a la casa del Rab, se juntó la gente de la ciudad grande y los que no le hicieron golpes, de todo le hicieron a la gente que vino a buscar al Rab. Y el Rab, después de lo que pasó, fue a los dirigentes de la ciudad y le dijo: ¿acaso yo no les pregunté a ustedes de un principio? Y ustedes aceptaron esto. ¿Por qué entonces se comportaron de esta forma ahora? Le contestaron, la gente de la ciudad grande le contestó: Jalila Lanu, nosotros no queremos impedir al rabino, pero ahí están las carretas, está todo, viaje en paz y con mucha bendición. Bien, empezaron los cocheros, aparentemente supusieron que fue una confusión o algo por el estilo, y empezaron los cocheros a cargar las cosas, a cargar todo el equipaje del Rab, todas las pertenencias del Rab. Y empezaron a juntar las cosas y enseguida otra vez la gente de la ciudad grande se juntó y empezaron otra vez los golpes y le dijeron: no los vamos a dejar que se vayan y que se lleven al Rab. No van a sacarnos a nuestro gran rabino y tan querido y tan importante. Todos fueron a ver al rabino y le contaron lo que estaba pasando. Y otra vez el rabino mandó a preguntar a los dirigentes de la ciudad: ¿qué pasó? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué ustedes no permiten que la gente me lleven? ¿Ya habíamos arreglado? Le contestó la gente de la ciudad: nuestro señor rabino, esto no lo hacemos por una cosa mala, con un mal deseo, sino todo lo contrario. Todo lo que estamos haciendo es para su bien, para su honor. Nosotros queremos que no se les ocurra a la gente de la pequeña ciudad pensar que nosotros queremos deshacernos del Rab, que el Rab nos abandona. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, Haz Shalom. Nosotros queremos que ellos sepan cuánto nosotros lo amamos y con cuánta dificultad hay para nosotros desprendernos de usted, y que solamente lo hacemos por su bien. Nosotros permitimos que usted se vaya. Por eso hicimos lo que hicimos, que ellos sepan de su grandeza, de su importancia, y que aprendan a valorarlo y a cuidarse de no faltar jamás a su honor. ¿Qué aprendemos nosotros de acá? Cuando Akadosh Baruj Hu quiso darle la Torá al pueblo de Israel, los ángeles sabían que la Torá pertenecía al pueblo de Israel, pero ellos quisieron que la Torá se vea como algo tan valioso a nuestros ojos, que no vayamos a pensar que ellos se desprendían de la Torá así como así, y que por eso ellos se mostraron en contra de entregar la Torá al pueblo de Israel para mostrarnos su importancia y toda su belleza. Antes de la entrega de la Torá, Akadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Así está escrito en el Sefer Shemot, antes de la entrega de la Torá. El pueblo de Israel
No es como todos los demás pueblos. Y esto, y esto se puede ver en todos los campos de la vida. Como todos sabemos, hay en el mundo, en el mundo material, pero cuánto nos dejamos arrastrar por el mundo material, lamentablemente. El mundo material adora lo externo y lamentablemente muchos de nosotros también. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me pongo estos lentes, ¿por qué? Porque están más bonitos y el otro no es tan lindo y entonces estoy yo contagiándome con lo externo. Todas las cosas que hacemos, las hacemos por lo que el otro va a decir, o porque el otro me va a mirar, o porque esto me gusta, o porque quiero gustarle a los demás. Entonces, eso es un problema muy serio. Acá dice que todo el mundo, aparte de nosotros, van detrás de lo externo, pero lamentablemente nosotros también vamos detrás de lo externo. Yo si tengo dinero y me tengo que comprar un carro, no me voy a comprar un carro de hace 100 años, me voy a comprar un carro nuevo, que esté lindo, que esté brillante, que esté bien arregladito, para que todo, cuando yo voy andando con el carro, todo el mundo me mira y yo me siento el rey de los reyes. Pero, Hasbe Shalom, eso es dejarnos arrastrar por toda la materialidad. Entre todos los pueblos existe que la belleza se mide por lo externo y que tenemos que tener una casa bonita, tenemos que tener un carro bonito, inclusive las comidas tienen que tener accesorios, todo tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros vemos. Hay un versículo, un dicho de nuestros sabios, que está escrito, ¿cómo dice? Por supuesto, nosotros leemos en el Eshet Hail, en la mujer virtuosa, leemos que Sheker Ahen Bebe la Yofi, mentira es la gracia y vana es la belleza. Y ya Irat Hashem, la mujer temerosa de Hashem, es lo más grande que hay. Esto lo leemos en todos los viernes. Y también está escrito que la belleza de la Bat Israel, de la hija de Israel, es su interior y no su exterior. Pero el mundo nos arrastra y no tenemos que dejarnos arrastrar. Esto lamentablemente es el aire que respiramos en el mundo y hace falta saber cómo cuidarnos para no caer en esta trampa. Es muy difícil, pero para nosotros lo externo es lo accesorio de lo accesorio o lo que, vamos a decir, como un condimento para lo interior, que es lo importante. Hay un relato que aparece en el libro Benetivot Amagid, así es el nombre del libro, que nos va a mostrar un poquito sobre todo esto. Y este relato lo cuenta cuenta sobre Rabbi Abish Greenbaum de Chicago, que estaba sentado en un salón de fiestas donde en ese momento se estaba celebrando la alegría del bar mitzvah de su hijo Israel. De tantas cosas yo tengo que agradecer a Akash Borjo, así decía él sobre sí mismo. Él miraba todas las cosas que había pasado con su hijo Israel desde el día que nació hasta ese momento. Cuenta que cuando Israel era un bebé, cuando nació, él nació con un peso un peso que daba miedo. Apenas pesaba más que 1 kilo, había nacido en forma prematura y tuvo que estar en una
en una sección, la sección de bebés prematuros, internado durante varios meses hasta que tomó su peso. Y también muchas veces tuvo que hacerse internar eh, porque tenía muchas enfermedades durante su niñez. Lo alenó, estuvo muy enfermo y muchas veces él, el Rabí Abish y su esposa, muchas veces dudaban si este pequeño, que era tan débil y tan enfermo, iban a llegar con él al día del Bar Mitzvah. No estaban seguros de pensar, por tanto que tantos problemas que tuvieran. Bueno, el rabino del chico, Rabbi Zvi Gross, él estaba ahí en el salón, entre los invitados, entre los últimos invitados quedó, y se acercó al padre y le dio una bendición para que tenga muchas satisfacciones de este hijo que ahora ya empezaba su vida de hombre. Y también lo alabó delante del padre, al chico, que Baruch Hashem, él tenía buenas cualidades y tenía una inteligencia bastante, o sea, se estudiaba mucho, se esforzaba mucho y mostraba su inteligencia con todo lo que estudiaba. Dijo, esta es una alegría muy grande, dijo el papá, y por muchos motivos, yo me siento en la obligación de agradecer. Motivos que tal vez no puedo escribir todos. El rabino del chico le dijo, tal vez me puedas contar un poquito, sería interesante, aunque no haya tiempo para contar, pero igual ya la mayoría de los invitados ya se fueron, entonces ahora somos poquitos los que estamos aquí, tal vez nos puedes contar. Y bueno, a ver, él no sabía, el rabino no sabía que si el padre empezaba a hablar, le abrían la puerta y le pedían que cuente algo sobre el tema, si esto le iba a hacer bien o tal vez no, si iba a querer contar, pero la cuestión es que empezó, a ver, Umashir Videab, se quedó al lado del padre, que decidió empezar a contar, y contó sobre Israel, que 13 años antes, cuando la familia Greenboim todavía vivía en Pittsburgh, nació Israel, y en el nacimiento fue muy prematuro y muy difícil, y su peso apenas era un poquito más de 1 kilo. Los médicos no dieron muchas posibilidades de que el chico sobreviva, pero el pequeño siguió luchando contra la muerte, siguió luchando por su vida, y unas semanas después unas semanas después de haber estado todo el tiempo en terapia intensiva para bebés y conectado a la incubadora, al respirador, ahí ya, todos los días los padres veían adelantos muy pequeños, hacían tefilá por su salud, para que avance, esperando a ver alguna señal de recuperación, inclusive que sea muy pequeña, alguna mejora. Y cuando el chico cumplió 4 meses, lo liberaron de la terapia intensiva. Y cuando llegó a los 5 meses, los médicos permitieron que se le realice la circuncisión, el Brit Milá. Por supuesto que está de más hablar sobre todas las cosas que pasaron en esos 5 meses. De todos modos, los médicos le dijeron a los padres
que el chico de él iba a ser muy pequeño de estatura. ¿Por qué? Porque los primeros meses de desarrollo había habido problemas aparentemente en la zona del cerebro donde está el crecimiento o en las glándulas de crecimiento, hubo problemas y ahora iba a ser pequeñito y los padres le preguntaron ¿hasta cuán pequeño va a ser? Y nadie le pudo contestar a esa pregunta. Y esto era algo que siempre estaba en el pensamiento de los padres que les perturbaba mucho. Cuando empezó a crecer, vieron que en verdad él era muy pequeñito. Él era entre los chicos de la escuela, él siempre tenía que sentarse en el primer asiento en su clase. Y cuando formaban todos en fila, él estaba primerito, siempre primero, era el más chiquitito de todos. Y bueno, esto era una realidad de que tal vez no, no molestaba, sino, ¿molestaba o no molestaba? Audazo, כשלעצמה לא הייתה מפריעה, כמובן, לא הייתה סימן בתזכורת מרגיזה. Dice, esto en realidad no es algo que le hubiera molestado, sino que por el hecho de que, bueno, los chicos lo cargaban, le decían, tal vez nosotros cuando éramos chiquitos le decían de otra forma, cuando uno era peticito, chiquitito, pero acá, parece en hebreo, parece que las palabras son otras. Le decían esboni, le decían dedito, le decían, o le decían pispón es muy pequeñito, o gamad es un enano. Bueno, y otras cosas que le decían. ¿El problema cuál era? El problema aparentemente era un problema un problema sedadí quiere decir un problema, no un problema muy fuerte, no era que tenía problema de daño mental o que algún defecto, ser pequeñito, bueno, es pequeñito, pero la mente funcionaba bien, su aspecto se veía bien, pero todo esto le sacaba alegría a la vida de Israel. ¿Por qué? Porque lo cargaban. Los padres, ellos, trataban de no recordar esto y, Orav shel Israel, itmidu leazkirlo. Ellos se preocupaban mucho, constantemente le recordaban a Israel que para nosotros esto no es importante. Y por ejemplo le recordaban que grandes de Torah, gigantes de Torah de nuestro pueblo, como Rabbi Moshe Feinstein o Rabbi Yaakov Kaminevsky, eran pequeñitos de estatura. Y esto no provocaba para nada problemas espirituales o en su grandeza de Torah que tenían. Podemos traer más ejemplos. El Hafez Haim también era pequeñito, Rav Shach, Maran Rosh Yeshiv era pequeñito, Rav Yankel Galinsky, un disertante como pocos que hubo, y también era pequeñito, era conocido por lo pequeñito que era. Sin embargo, fueron muy exitosos y fueron nuestros maestros durante muchos años. ¿Y quién más grande que ellos? Pero, bueno, todo esto se lo recordaban a Israel, ¿para qué? Para que él no se sienta mal, para mostrarle que fueron personas muy importantes, a pesar de que ser pequeñitas. Y los padres de Israel, ellos le recordaban una y otra vez que los diamantes, las piedras preciosas, cuando son más pequeñas en medida, son más valiosas. Las cosas, como decimos en español, las cosas buenas vienen en frasco pequeño. Bien, Israel creció como un chico con una personalidad fuerte, estabilizada, pero el problema de la estatura seguía.
eso seguía y siempre aparecía y siempre lo molestaba. Además, había una... También la diferencia estaba con respecto a los hermanos, que los hermanos eran todos más grandes que él, a pesar de que eran hermanos más chiquitos. Y entonces aparte de todo, los hermanos estaban todos sanos y él tenía muchos problemas de salud. Siempre estaba enfermo o débil y esto también molestaba. Los padres de Israel, ellos estaban esperando, tenían una esperanza muy grande, de que aparezca un remedio nuevo o alguna hormona que consiga fortalecer a Israel y hacerlo que crezca. En el año 1985, estamos hablando hace 36 años, apareció en el mercado una hormona para crecer, que los creadores, los inventores, ellos convencían sobre la posibilidad de darle crecimiento a chicos que eran muy pequeñitos. Bueno, por supuesto que había gente que estaba en contra de este medicamento y las causas cuáles eran, que todavía no se conocían consecuencias, no se conocían efectos secundarios que podría haber con estas hormonas y estos medicamentos en el futuro para los chicos. Podían traerle algún daño que tal vez después sería irremediable. Había que hacer muchas pruebas y las discusiones entre los que estaban a favor y los que estaban en contra seguían continuamente. El papá de Israel y la esposa, ellos buscaban consejos por todos lados. Y el hecho de darle a su hijo hormonas para verlo más alto, o tal vez no darle nada y evitar consecuencias inesperadas que ni siquiera se les podía ocurrir que podía llegar a pasar. En ese tiempo vivían en Chicago ya y decidieron viajar con Israel a un hospital muy grande en Nueva York. Ahí, para que lo revisen a Israel, una doctora especialista en endocrinología. Bien, para poder tener turno con esta doctora había que esperar unas cuantas semanas y después de eso viajaron a Nueva York. La doctora, llamada doctora Marta Calasso, si alguno la conoce, no sé, ella revisó toda la historia médica de Israel y pidió una serie de análisis. Después de esto se encontró el papá con la doctora en su oficina para conversar sobre los resultados de los análisis y ver qué hacer en el futuro. El papá le pidió, quiso escuchar la opinión de la doctora sobre las hormonas y quería saber qué pasaba con esta discusión que había sobre las hormonas, sobre los que estaban a favor, en contra, pero, a ver, Uijlit Ledaber Ita quiso hablar de una forma muy especial con ella. Le dijo: doctora Calasso, usted puede ver que nosotros tenemos una confusión y que estamos, bueno, nos molesta, por supuesto, la estatura baja de Israel. Dígame, por favor, no como doctora, sino como madre, ¿qué haría usted? ¿Cómo manejaría este asunto si Israel fuera su hijo? La doctora quedó un poco descolocada. No esperaba esta pregunta. Hacía tiempo que no se le presentaba algo así. Y ella lo miró al papá y con lágrimas le dijo: usted es un rabino honorable.
nosotros no pertenecemos a vuestro pueblo y por eso hay una diferencia muy grande entre nosotros. Yo vivo, le dijo la doctora, en un barrio exclusivo en la zona norte de Nueva York. Y usted puede entender qué significa esto. Yo sé que yo estoy obligada a darle a mi hijo este remedio de hormonas nuevo. ¿Y por qué? Porque nuestra vida gira alrededor de lo exterior. Todo nuestro exterior no interesa de qué forma lo conseguimos. Y yo, para que mi hijo sea un poco más alto, el hecho de que mi hijo sea más alto es el hecho de que mi hijo no sea más alto es peor que la muerte. Para mí es peor que mi hijo sea chiquitito a que esté muerto. Por eso yo le voy a dar ese remedio nuevo, aunque haya muchas palabras en contra, aunque yo no sepa cuáles son las consecuencias, qué es lo que le puede pasar. Pero si esto lo va a hacer crecer, yo se lo voy a dar porque para mí es más importante que cualquier otra cosa que él sea alto y que no sea chiquitito. Pero usted y su pueblo son diferentes. Ustedes son personas de valor. Y en lo más alto de la escalera, lo más importante para ustedes es la situación espiritual. Ustedes buscan la verdad. Y son las cosas interiores que están en la persona, como la sabiduría, como el entendimiento. Esto es para ustedes más importante que unos centímetros más o menos de altura. Todavía el papá no conseguía hablar y כאשר שאל על תרופה חדשנית, לא פלפל לשמוע, él cuando preguntó sobre darle o no a su hijo este medicamento, no se le ocurrió semejante respuesta. La doctora estaba muy emocionada y ella agregó, le dijo, su hijo es un chico exitoso, es un chico honesto, sabio, con alegría en la vida. Él tiene una conexión sana respecto a su situación. Si yo estuviera en su lugar, con las condiciones de su hijo, yo no le daría, no pondría la vida de él en peligro dándole estas hormonas. Y con mucho sentimiento salió el papá de la oficina de la doctora, todavía sin darse cuenta de lo que escuchó. Escuchó palabras de musar, palabras de reproche que por supuesto no esperaba escuchar. Su situación mejoró, la de él, la de su hijo, cuando hablaron sobre todo este tema. Y dichosos que podemos ser, que nosotros todos podemos ser un reino de sacerdotes, un pueblo santo, y que las cosas importantes para nosotros sean las cosas que realmente son importantes. Por cada instante de estudio de Torah, la persona se hace merecedora de una recompensa muy, pero muy grande, sin medida. ¿Y qué pasa? La pregunta es si sobre las horas de descanso,
Si yo me esfuerzo mucho en el estudio de la Torah, en algún momento tengo que descansar. Y cuando voy a descansar, ¿también por el descanso voy a tener recompensa? ¿O la recompensa es solamente por el momento en que me esfuerzo y no por el momento en que descanso? Pero yo voy a descansar para poder seguir estudiando, para poder estudiar más. Pero, ¿se cuenta eso? ¿No se cuenta eso? ¿Qué vamos a decir? ¿O solamente se cuenta el tiempo que estudio? Aparentemente, el pago es por el tiempo de estudio y no por el tiempo de descanso. Pero, según las palabras del Turesab, se entiende lo contrario. Encontramos, así dice el Turesab, encontramos escrito en las palabras del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. La persona que come y toma y descansa para sentirse sana y fuerte para servir a Shem, va a tener recompensa como si hubiera hecho ayuno. Y de acá, esto sirve como un apoyo, que Sheyesh Talmidei Jajamim Medadenim, hay personas que tratan de estudiar todo el tiempo y están que se duermen y siguen estudiando y se incorporan, siguen estudiando y se están quedando dormidos y otra vez se reincorporan y siguen estudiando. Están así muy cansados, pero se fortalecen, se sobreponen al cansancio y siguen estudiando y siguen ocupándose de la Torah. Pero hay otras personas sabias también que prefieren hacer diferente. Prefieren dormir mucho. ¿Para qué? Para tener la cabeza más fresca, para tener fuerza y claridad mental y el corazón fuerte para ocuparse de la Torah. Y en verdad podemos decir que los dos van a tener la misma recompensa. Porque la persona esta que durmió más, puede ser que en 1 hora le rinda lo que el otro le rinde en 2 horas, porque el otro está que se cae, que se desarma todo el tiempo, y entonces no le rinde el tiempo como le debería rendir, pero está ocupándose todo el tiempo. Y eso es un esfuerzo que está haciendo, y HaKadosh Baruj Hu valora el esfuerzo. El otro descansa más, está más fresquito, y ahora puede estudiar más, aprovechando mejor el tiempo, porque está con la mente más lúcida. Los dos van a tener la misma recompensa. ¿Por qué? Porque el que durmió mucho, para estar más fuerte y para tener la cabeza más clara, HaKadosh Baruj Hu le va a dar su parte en la Torah, de la misma forma que el otro que casi no duerme, pero que también se esfuerza. Bien. En el libro Aboteno Siprulano aparece un ejemplo de Rabbi Rahamim Hai Javuita a Cohen, que vivía en la ciudad tunecina de Sherba. Cuenta sobre 2 personas, una persona justa y una persona malvada, que mueren el mismo día, a la misma hora, y los dos suben al cielo a presentarse ante el Bedín del Shelmala, el tribunal celestial. Y ahora el juez le pregunta al justo, ¿cómo son tus acciones? Él dice, bueno, yo les voy a explicar, voy a detallar delante de ustedes cuál es mi orden diario. En la noche, después de la tefilá de Arbit, la tefilá de la noche, yo estudio en un grupo de personas que se llama Arba Mochel Alajá, así se llama el grupo de estudiantes, y después de estudiar con ellos me voy a mi casa. Llego a mi casa, como la cena, voy a cenar, la comida de la noche, tomo un vaso, una taza de café, estudio un poco, leo Kriyat Shema a la mitad, Kriyat Shema antes de dormir, y me voy a dormir. Bien, a la medianoche me levanto de la cama, tomo una taza de café y recito el Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot es una tefilá que se dice a la medianoche, que la dicen personas muy justas.
Yo no la digo, yo no me levanto a la medianoche para decir esto. Tal vez lo podría decir porque a esa hora estoy despierto, pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos y con todos, y tal vez esté mal que no lo haga, pero no lo hago. Tal vez porque no tengo tiempo, no sé. O porque no alcancé todavía llegar a decir el Tikkun Hatzot. Son como unas plegarias que hablan sobre la reconstrucción de Jerusalén, donde nos lamentamos porque Jerusalén todavía no está reconstruida. Tal vez es importante decirlo. Bueno, este hombre lo decía. Y después de eso, estudiaba Zohar HaKadosh, Mishnayot. Y, bueno, no sé por qué lo dice acá, pero lo dice, que mientras tanto también fumaba algún cigarro y tomaba algo caliente. Y cuando llegaba, todo esto no dormía. Él seguía desde la medianoche. Cuando amanecía, iba a rezar la oración de Shachrit. Después iba a estudiar con su grupo Arba Mochel Alajá. Iba a la casa y comía Pat Shachrit, que es la comida que se come después de la tefilá de Shachrit, la primera comida del día, que por supuesto con pan, para hacer Amotzi y recitar el Birkat Hamazon. Después tomaba una taza de café y se iba a sus ocupaciones hasta la media tarde. Volvía a la casa, almorzaba, tomaba una taza de café y descansaba un poco. Estuvo casi toda la noche sin dormir, ¿no es cierto? Dormía un rato desde que se fue, desde que llegó a la casa la noche después de cenar hasta la medianoche, después estuvo despierto. Entonces ahora una siesta. Se levantaba para la tefilá de Minjá, la oración de la tarde, estudiaba hasta la hora de la tefilá de la noche, y este era su día, cada día. Bien. La gente del Tribunal Celestial evaluaron su recompensa en el Gan Eden, por supuesto, en el paraíso, y le pagaron por todo, por las oraciones, por el estudio, por la comida, por el dormir, hasta por cada taza de café. Este hombre tomaba una taza de café cada rato y por las tazas de café también le pagaban. El malvado escuchó todo y estaba súper contento, súper feliz. Dijo entonces, así pensó, mi situación no es tan terrible como yo pensé. Yo pensé que aquí me iban a... El juicio iba a ser terrible, pero no, no es tan terrible. Entonces cuando los jueces se dirigieron a él y le pidieron escuchar sobre sus acciones, él dijo, voy a decir la verdad, no voy a mentir. Tefilá, hacer tefilá, no hice tefilá. Estudiar, tampoco estudié. Pero, a pesar de todo, yo completé lo faltante con comidas y bebidas, con muchas tazas de café. Completé todo lo que me faltó de estudio de tefilá. Le dijeron, por las comidas nosotros no pagamos. Aquí no se paga por las comidas. El hombre se quejó, ¿cómo? ¿Cómo que no? Yo acabo de verlo con mis propios ojos, no me voy a avergonzar. Yo acabo de ver cómo a mi compañero le pagaron por comer y por tomar café. Y no veo cuál es la diferencia. La taza de café de él y la taza de café mía es la misma. La comida de él y la comida mía son las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre él y yo? Le dijeron, si tú lo entiendes, entonces te lo vamos a explicar. Presta bien atención, pon bien el oído para escuchar lo que te vamos a contar ahora y vas a entender. Cuentan sobre un vendedor de granos, de cereales o de semillas, que él le vendía al ejército del reino. Le vendía a los soldados del rey sacos de cosecha de trigo, mucho, y recibía un pago bastante limitado de acuerdo al peso de los sacos de trigo. Una vez había un tontito que estaba ahí, por ahí, viendo lo que estaba pasando, y justo en el momento que estaban pesando las bolsas, los sacos de trigo,
Él vio cómo vaciaban el saco de trigo en un plato gigante, una balanza, era el plato de una balanza gigante, y él pudo ver que junto con los granos de trigo había algunas piedras y había tierra que estaba mezclada con los granos de trigo. Entonces dijo, bien fuerte, dijo, sinvergüenza, ya dejen de pesar. Este hombre está engañando al rey y está robando del tesoro real. Los hombres lo miraron y lo hicieron callar. ¿Por qué? Porque todos sabían que era imposible tener granos de trigo que estuvieran completamente limpios. Y algunas piedritas y algún poco de tierra formaba parte del peso. Pero este tontito que dijimos era muy tontito. A él se le iluminaron los ojos y dijo, aquí yo puedo hacer un negocio. Él fue a ver a uno de los funcionarios del gobierno, del rey, funcionarios del tesoro, y se ofreció él mismo como vendedor de granos de trigo a la mitad de precio que vendía este hombre. Y le dijo, no puede ser. Lo que nosotros pagamos está por debajo del valor de mercado. Y no puede ser que tú traigas la mitad de precio. Le dijo, ¿y a ti qué te importa si yo traigo o no traigo? Tú pagas la mitad por la misma cantidad. ¿Cuál es tu problema? ¿Mejor para ti? ¿Mejor para el rey? Bueno. Y finalmente el funcionario se encogió de hombros y aceptó. Este hombre, este tontito, se fue y vino con vagones, con carretas llenas, y le trajeron el plato grande de la balanza. Él vació sobre él un montón de piedras y tierra y arena. Le preguntaron, ¿qué es esto? Dijo, con mis propios ojos yo pude ver que ustedes pagan en efectivo a cambio de piedras, a cambio de arena. Lo pude ver. ¿Y por qué mi parte va a ser menos? ¿Por qué yo no puedo ganar como ganan los demás? Se rieron de él y le dijeron, pobrecito, él no entiende. ¿Cómo puede ser que él no entienda? El que vende trigo, el que nos vende trigo, con él, nosotros no somos meticulosos de que no haya un poquito de piedras o un poquito de tierra. Él recibe su pago porque está incluido en el pago, está incluido en el peso, y ya sabemos que hay un poco de piedras y un poco de tierra. Pero tú vienes solamente con piedras y con tierra, no vienes con granos, no vienes con trigo. Entonces, ¿qué quieres? Lo mismo pasa contigo, le dicen los jueces a este hombre. Tu compañero se ocupa de la Torá, se ocupa de la tefilá, por eso recibe recompensa también por la comida, por dormir y por cada taza de café también. Pero ¿eso por qué? Porque es como el acompañamiento. Todo lo que él hace, él toma su café para poder estar preparado para la clase de Torá. Él come para estar fuerte para estudiar Torá, para estar fuerte para hacer tefilá. Para eso también duerme. Pero tú vienes solamente con las piedras. Tú no haces tefilá. Tú no estudias. Solamente nos traes tierra y nos traes piedras. Y por eso seguro nosotros no pagamos.